son estudiantes de medicina y para estudiar medicina se supone que han superado muchas barreras desde el momento de postular, de estudiar una carrera que, de por cierto, es una carrera de servicio, pero que requiere también rigurosidad en la investigación científica, ¿no? Entonces, solo es eso, no le estamos pidiendo más. Y es lo que le pedirían en cualquier universidad que se considere una universidad, pues, seria, ¿no? Como lo es la Universidad Andina del Cusco. Muy bien. Y el primer ítem era el planteamiento del problema, el 1.1. ¿Qué es lo que tenemos que mostrar en el planteamiento del problema? Ojo, debemos presentar datos objetivos, es decir, verificables, que indican que el problema se da efectivamente en la realidad mediante índices estadísticos, opinión de expuestos, resultados de estudios previos, observaciones propias u otros indicadores. Eso es algo general. Luego vamos a especificar. Por ejemplo, cuando su compañera dice, ¿no? Hay un porcentaje de la población que no quiere vacunarse. Es cierto, a partir de su mamá y a partir de lo de RTV, pero no es suficiente, porque ese no es dato objetivo, ese es un dato subjetivo. Importante sí, como punto de partida, pero ya para plantear el problema necesitamos datos objetivos, ¿no? Y el dato objetivo está en la base nacional de datos de cobertura de vacunación, ¿no? Entonces, hay publicaciones que se hacen en las redes también que tienen origen en estas bases de datos, pero no me van a dar pues el dato estadístico que alguien dice en Facebook. Más bien voy a ver cuál es la fuente de esa persona que está publicando en el Facebook o cuál es la fuente de esa persona que está publicando en un periódico o en un noticiario, ¿no? ¿Se está entendiendo? Gracie está por ahí, ¿verdad? No está Gracie. Doctor, sí, pero la señal está medio entrecortada. Ok, muy bien. Entonces le estamos diciendo que no basta que usted vea en un periódico o en esto o en un comentario. Usted tiene que ir a la fuente objetiva, ¿sí? Entonces Sí, yo, por doctor. ejemplo, en mi Facebook publico periódicamente qué porcentaje de la población no está vacunada. Pero no basta que yo lo publique, porque yo lo diga, sino que yo tengo una fuente y usted tendría que ir a esa fuente, ¿no? Para sustentar con fuente directa primaria, ¿sí? Entonces, de eso se trata el dato objetivo. En esta parte del planteamiento, el investigador debe sustentar su afirmación de que hay una situación problemática que él ha detectado o que ella ha detectado y que es objetiva. Vale decir que no es producto de una visión sesgada o prejuiciosa de los hechos. Y volviendo a los datos objetivos, por eso le preguntaba, a ver, el estudiante que presentó el tema sobre COVID y preeclampsia. Presente, doctor. Ok, usted sabe que en Cusco, ¿dónde piensa hacer el estudio? En Cusco, doctor. ¿En dónde? Todavía no sabía en qué, pero en un hospital. No, por eso tiene usted que focalizar, porque en realidad el problema en su caso todavía sigue en su cabeza, no está en la realidad. Cuando hablamos de la realidad, usted ya tiene que contextualizar y contextualizar tiene que decir, voy a hacer en el regional, voy a hacer en Lorena, voy a hacer en el seguro. Podría decirme, voy a hacer en los tres, ¿ya? Y Ya, doctor. entonces, si usted dice, voy a hacer en el regional, voy a hacer en Lorena
voy a hacer en el seguro, voy a hacer en los 3 hospitales, porque tendría que ser en un hospital. La pregunta es, que sigue es, ¿realmente hay pacientes gestantes que tienen preeclampsia que potencialmente están relacionadas a COVID? El número de casos de preeclampsia que hoy se presentan son en mayor cantidad a lo que usualmente se presentaba. ¿Qué pasa si más bien ahora tenemos menos casos de preeclampsia que antes? No lo sé. ¿Cómo podría usted averiguar eso? A ver, cuénteme. ¿Qué tendría que hacer para empezar? Podría comunicarme con especialistas en el tema, ¿no? Que trabajen en los hospitales y ver si, como evidencia, si ellos presentan o observan que hay un mayor o un menor casos de preeclampsia. Ok, ese es el primer paso. Y lo que le van a decir es un dato subjetivo, ni siquiera es objetivo. Es subjetivo. Pero importante, ¿por qué? Porque son los profesionales que día a día están ahí. Podría hablar con el personal de obstetricia del hospital X o Y y preguntarle si hay. Porque si supongamos que sí, y lo otro es, ¿cómo demostrar que ese caso de preeclampsia está asociado a que la persona tiene COVID? Entonces hay varias cosas que investigar. Y de lo que nos está diciendo su compañero, nada de eso lo ha realizado. Entonces no basta con plantear el problema, sino tengo que ubicar una realidad determinada y en esa realidad tengo que averiguar si realmente esa idea que tengo en la cabeza es algo que se está presentando en la realidad. Y a partir de eso puedo revisar historias, puedo revisar datos, puedo pedir datos estadísticos en el hospital, etcétera, etcétera. O sea, no basta con, no piensen que, porque me llamo Pablo, ¿no? Piensan que tengo nombre de papa y yo voy a dar una bendición, no jóvenes, no, eso no va a ocurrir. Ustedes tienen que ser acuciosos de seguir los pasos. Entonces, en su caso, entonces tiene que ya decir, voy a hacer en regional, voy a hacer en Lorena, y trate de ubicar. Supongamos que hice en el hospital X a algún docente que le ha enseñado en la teoría o en la práctica, estudiará ahí, porque siempre es mejor a partir de ellos aproximarnos, ¿no? O tienes un conocido, un familiar, una amistad, busca un mecanismo para ver si realmente la preeclampsia asociada a COVID es un problema en ese hospital. ¿Qué pasa si le dicen que no? Entonces no hay nada que investigar. ¿Se da cuenta? Pero ya usted está elucubrando que si está frente a un problema que requiere ser investigado. Ahora, si es que realmente hay y le dicen que sí, entonces está en buen camino. Tiene que empezar a buscar datos estadísticos para sustentar objetivamente que lo que le ha dicho es cierto. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, todo esto tenemos que ser acuciosos, o sea, no basta con que. Entonces, y no estén esperando que el profesor a buenas a primera liga ya está bien, me parece, ¿no? Incluso en el caso de la no vacunación, me parece que es un tema interesante, pero todavía que estamos en el tema de carácter subjetivo. Por eso dicen que hay que recordar que la ciencia no se constituye en base a opinión, a lo que yo pienso, sino en base a hechos, a cosas que están ocurriendo en la realidad donde yo quiero investigar. En general, en el planteamiento del problema, el investigador debe presentar en general los antecedentes del estudio, las teorías en que se basó y los supuestos básicos en los que se apoya el enunciado del problema. Hasta ahí hemos avanzado la parte teórica conceptual, un poco recordando qué va en cada cosa. Ahora vamos a ver, wow, pasó algo.
Muy bien, entonces vamos a pedir a alguien para que nos ayude. Julio Aarón. Doctor, buenas Julio Aarón, noches. buenas noches. A ver, Doctor, buenas noches. ayúdenos en la lectura Doctor, de esa lámina. ok, doctor. Fundamentación del problema. Tiene tres elementos o aspectos no escritos que son de estructura mental y que deben considerarse en la redacción de la fundamentación del problema. El primero es el abordaje teórico conceptual. El segundo es la descripción de la realidad problemática. Y el tercero es la evidencia objetiva de que el problema existe en la realidad. Muy bien. En realidad, esta lámina tiene que cambiar de nombre, no es la fundamentación, sino es el planteamiento del problema. ¿Correcto? Porque es la denominación que le han dado, pero es sinónimo, o sea, en muchos esquemas usualmente se habla de la fundamentación, pero en la universidad han considerado que el término debe ser el planteamiento del problema. Estamos hablando de lo mismo en realidad. Vamos a guardarlo para que quede ahí grabado. Muy bien. Entonces su compañero, aunque de manera dubitativa, nos ha leído algo que debió haber sido leído de manera clara. Dice, tiene tres elementos. Ojo, estos tres elementos, el abordaje teórico conceptual, la descripción de la realidad problemática y la evidencia objetiva que el problema existe en realidad, no son subtítulos, señores, no son subtítulos. Reitero, repito, no son subtítulos, sino que son partes constitutivas de lo que es el planteamiento del problema. Y les voy a poner un ejemplo que utilizo siempre. Y ojo, cuando yo pongo algunos ejemplos, usualmente son temas ya trabajados bastante y que no voy a hacer pues que cuando ponga un ejemplo en la siguiente venga uno y me pone que quiere investigar el ejemplo que puse en la clase. Ya que no ocurra eso. Muy bien. Entonces, todos sabemos que hay un tema, un serio problema de salud pública que es la prematuridad, ¿sí? En los recién nacidos. Y hay datos objetivos que indican que cada vez están naciendo más recién nacidos prematuros. Y claro, eso se puede demostrar con datos objetivos. Pero lo cierto es que aquí tengo que demostrar eso. Pero no solo eso, quiero saber qué factores inciden más para que nazcan niños o recién nacidos prematuros. Y alguien podría decir, pero doctor, eso ya está descrito. Sí, está descrito un conjunto de factores. Lo que voy a ver es cuál de esos factores que ya están descritos tienen más importancia aquí en el hospital regional, en el hospital Lorena o en Cusco, donde yo voy a hacer el estudio. Pero no solo eso, voy a ver cuál de ellos tiene más fuerza de asociación, o sea, cuál de ellos es un factor asociado más importante, más intenso que otro. Y por eso es que hago el estudio. Y el título se va a llamar factores asociados a la prematuridad en recién nacidos del Hospital Antonio Lorena del Cusco. Y otro tema, y otro ejemplo que vamos a poner, es los factores asociados, ¿no?, a la depresión en gestantes. Y otro ejemplo que vamos a poner es cuando hay relación de dos variables nomás, disfunción familiar y su relación con el bullying. Pero para el día de hoy vamos a tomar en cuenta el primer ejemplo,
factores asociados a la prematuridad. Entonces, ¿cómo es que se supone que para eso yo ya leí bastante sobre este tema en artículos científicos, en artículos de opinión? Por ejemplo, tanto vuestro compañero que quiere estudiar sobre COVID y preeclampsia y el COVID en niños, han leído, parece ser, artículos de revisión teórica o artículos de opinión o artículos de abordaje, pero no han logrado identificar todavía estudios previos o similares. A estas alturas, ya estamos entrando a la segunda semana, ya deben haber revisado, o sea, y lo mismo vale para todos, o sea, no. Entonces, a eso le vamos a llamar dos tipos de teoría para que quede claro como una nomenclatura, ¿ya? Cuando hablemos de libros, textos, artículos de revisión, artículos de opinión, ¿no? A todo eso le vamos a llamar conocimiento sólido. Entonces, el conocimiento sólido es lo que ya está escrito en los libros, en los textos, en los tratados, en los artículos de revisión, ¿no? En los estudios de metaanálisis. Todo eso, vamos a decirle conocimiento sólido, ¿no? Y el otro concepto que vamos a utilizar son los estudios previos o antecedentes teóricos. Estudios previos significa los últimos estudios que se han hecho sobre el tema y que parten de las investigaciones científicas que luego son publicados en revistas científicas indizadas. Alguna de ellas puede ser una tesis, pero no puede ser que predominen las tesis sobre los artículos científicos. Estoy siendo claro en todo este proceso. Entonces, no se olviden, conocimiento sólido, estudios previos. Esos dos nomenclaturas vamos a utilizar. Muy bien. Entonces, si quiero estudiar factores de riesgo asociados a la prematuridad, entonces, como hemos visto antes, lo que me llama la atención y lo que es mi preocupación es la variable dependiente. En este caso, la variable dependiente en esta propuesta de estudio, ¿cuál sería? ¿Qué dice Gilbert Alexander? Presente, doctor. ¿Cuál es la variable dependiente en el ejemplo que estoy mostrando? Sí, doctor. El ejemplo ¿A cuál de los dos se refiere, doctor? Es que Factores asociados a la prematuridad en recién nacidos del Hospital Antonio Lorena del Cusco 2021. Sería prematuridad, doctor. ¿Seguro? A ver, vamos a preguntar a alguien más. ¿Qué dice? A ver, vamos a ver para que participen activamente. Aldair, ¿qué dice Aldair? Bueno, yo creo que también es prematuridad. Ok. ¿Qué dice? Vamos a ver, Luz Margarita. Buenas noches, doctor. La variable dependiente serían los factores asociados, doctor. A ver, ¿qué dice María Julia? Doctor, buenas noches. La variable dependiente sería serían los factores asociados, doctor. Wow, a ver, vamos a ver, 2-2. Maricielo Jenny va a desempatar. Y no tendría por qué desempatar, ¿eh? Doctor, buenas noches. Para Buenas mí noches. también sería prematuridad, doctor. ¿Por qué? Porque considero que esa sería la variable dependiente.
Claro, pero ¿por qué? Tiene que haber una explicación. ¿Por qué decimos que es una variable dependiente? Porque Por- no es una adivinanza, ¿no? Sino tiene que ver, o sea, yo doy la respuesta y doy la explicación. Sí, doctor, es porque depende de la variable independiente. ¿Y cuáles serían las variables independientes? Sería, doctor, los factores asociados. Ok. Esa es un poco la respuesta que queremos, ¿no? O sea, no basta decir, sino, lo que ocurre es que la variable independiente es la supuesta causa y la variable dependiente es el supuesto efecto. Entonces, aquí, ¿qué está antes? ¿Los factores o está la preeclampsia? O no, o la prematuridad. La prematuridad es el efecto final. Entonces, si ese es el efecto final, vamos a investigar cuáles son las causas. Entonces, las causas están en función de un conjunto de factores asociados. Y el efecto final o la variable dependiente sería la prematuridad. Entonces, lo que nos interesa aquí no son los factores asociados, lo que nos interesa es, estamos preocupados por la prematuridad. Y frente a ese problema que es la prematuridad, queremos saber qué pasa con los factores asociados. Miren, esto que no debiera haber duda, debería estar claro y vamos a explicar por qué decimos. Entonces, cuando ustedes tienen este abordaje teórico conceptual, ¿no? Tienen que empezar hablando sobre la variable dependiente. Tienen que empezar hablando sobre la variable dependiente. Espero que estén copiando, no que estén grabando la presentación, ¿sí? Porque algunos suelen hacer eso, ¿sí? Y lo que han grabado ni lo van a ver, ¿sí? O van a querer ver para luego decir el profesor no dijo, no. Por eso es que es importante que tengan el cuaderno, porque cuando uno escribe, está aprendiendo también. Entonces, el abordaje teórico conceptual, ¿sí? No, claro, el PowerPoint. Claro, por eso estoy diciendo, tiene que tomar nota, su cuaderno. Podemos revisar cuadernos, si es posible. Muy bien, y es probable que lo hagamos. Entonces, hemos dicho que el profesor sugiere que tengan un cuaderno. Por eso que es importante la explicación, ¿no es cierto? Tienen que ir tomando nota. Entonces, en el abordaje teórico conceptual, tiene que hablar de la variable dependiente y tiene que definirla. En este caso, tendría que definir qué es la prematuridad. Prematuridad es la terminación del embarazo o de, ¿no? Bla, 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 bla. Entonces, se supone que es el primer párrafo. Estoy definiendo conceptualmente qué es la prematuridad. Porque podría haber más de una definición. Que si bien es cierto se parece, pero yo estoy utilizando una determinada definición que me parece más apropiada para lo que yo voy a investigar. Y terminando ese párrafo de esa definición, ya estoy frente a mi primera referencia bibliográfica. Las referencias bibliográficas empiezan en este ítem 1.1 denominado planteamiento del problema. No se usa antes de referencias bibliográficas. Alguna vez, a pesar de eso, alguno presenta referencias bibliográficas en la introducción, aunque en nuestro esquema no existe la introducción. Pero lo digo para que haya claridad. Entonces, ¿dónde se empieza a manifestar las referencias bibliográficas? En el punto 1.1. Y dado que la definición de prematuridad es el párrafo donde prácticamente he puesto el concepto con puntos y comas como tal, esa es mi primera referencia bibliográfica. Y es la referencia bibliográfica número 1. ¿Eso qué significa? Que simultáneamente debo empezar a escribir mis referencias bibliográficas. Ya tengo la referencia bibliográfica 1,
pongo el autor, el título del artículo, del libro, de dónde he sacado, la editorial, todos los datos. Y para eso tienen que seguir las normas de Vancouver. Por cierto, de acuerdo a la petición de Roy Leith, ya hemos mandado las normas de Vancouver. Hay que leer todas las normas de Vancouver. O sea, no es que yo les envío y esperen que el profesor... No, no. Ustedes tienen que hacer una lectura libre. Y hay una parte donde están ejemplos de cómo se hacen las referencias bibliográficas. En gran medida vuestras referencias bibliográficas son de fuentes a través de la web. Entonces, además de poner todos los datos que deben poner el link donde uno puede encontrar esa definición. ¿Sí? Entonces, no esperen que el profesor le diga. Usted tiene que hacer sus referencias basadas en normas de Vancouver. Además, se supone que en varios cursos ya les dijeron cómo son las normas. Pero tal vez no necesariamente lo han aplicado como corresponde, como seguramente lo vamos a ver cuando revisemos los proyectos. Pero no basta que defina y hable sobre la variable dependiente, que es la prematuridad. ¿Sí? Seguidamente, tengo que hablar cuál es la importancia de la prematuridad en la salud de las personas, en la vida de las personas, ¿no? Entonces, la prematuridad constituye un serio problema de salud pública que ha generado mayor número de fallecimientos, es la principal causa de morbimortalidad perinatal y neonatal, bla, bla, bla. O sea, tengo que hablar sobre la importancia de este tema, por qué es que lo estoy escogiendo. Eso puede ir en el mismo párrafo o en un segundo párrafo, ustedes tomarán la decisión. Y usualmente también esto puede tener una referencia. Entonces he hablado de la prematuridad y la importancia que tiene este tema en la salud de las personas. ¿Por qué lo estoy escogiendo? Y termino hablando desde el conocimiento sólido, porque todo lo que es aproximación teórica conceptual es conocimiento sólido. Termino hablando los factores que ya se conocen claramente que están asociados a la prematuridad. Y eso lo puedo escribir en 1 o 2, máximo 3 párrafos. 2 párrafos, yo diría. Entonces, es un resumen de resumen sobre lo más importante de la prematuridad y los factores. Lo que ya se conoce, lo que está en el conocimiento sólido. ¿Sí? Conocimiento sólido. Libros, tratados, textos, artículos de revisión o estudios de metaanálisis. Ese es el primer elemento. Y lo voy a escribir en 2 párrafos, probablemente. Pero además de eso, a continuación debo hablar lo que yo denomino descripción de la realidad problemática. ¿Sí? ¿Y qué voy a colocar en la descripción de la realidad problemática? Datos en lo posible objetivos, aunque excepcionalmente podrían ser subjetivos, y les voy a explicar por qué. Pero usualmente se colocan datos objetivos, datos estadísticos, índices estadísticos, ¿sí? Que indican que el problema se da en la realidad. Y pueden ser datos a nivel global, a nivel mundial, a nivel latinoamericano, a nivel del Perú, a nivel del Cusco. Es decir, puedo presentar datos respecto a cuál es la frecuencia o prevalencia de la prematuridad en el mundo, en América Latina, o a nivel del país o a nivel de esto. Ojo, en este planteamiento del problema no ingresan los estudios previos, porque estos datos son generales. No me van a poner ahí 4 o 5 estudios previos, no. Los estudios previos son eso, estudios previos, van en su lugar, pero no van aquí. Pero ya tienen que estar leyendo, por lo menos hasta 10, cuando ya identifiquen bien el problema. Mientras tanto, por lo menos 3 o 4 ya deben haberlo leído completamente los artículos.
Ahora, entonces aquí pueden presentar eso. Excepcionalmente podrían presentar datos subjetivos. Por ejemplo, el último Congreso Mundial de Perinatología, en su declaración final, dice que sugiere tales temas de investigación, y uno de los temas que sugiere es los factores que están relacionados a la prematuridad de acuerdo a cada realidad. Ese puede ser un dato subjetivo. No va acompañado de ningún dato, pero lo dicen pues el Congreso Mundial de Perinatología. Pero usualmente necesitamos datos estadísticos. ¿Y cómo es que yo, entonces, eso puede ir en 1, 2 párrafos, no más? Tampoco es una suma de 10 datos, ¿no? Los más importantes y de manera resumida. Pueden ser 3 o 4, claro que sí, pero de manera resumida. Y también cada una de esas tiene su propia fuente. Nuevamente, las fuentes son primarias. ¿Cuál es el error que a veces cometemos cuando empezamos a hacer proyectos de investigación? Es que nos copiamos de una tesis o de un artículo y lo copiamos. Y no está mal, porque es una fuente, pero en realidad no deberíamos copiar de eso, sino deberíamos ir de ese artículo, de esa tesis, deberíamos ubicar la fuente original y leer la fuente original y nosotros citar la fuente original. ¿Correcto? Por ejemplo, puede haber un dato, dice, el ENDES, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, el año 2016 mostró que esto ya. ¿Y qué ha pasado? Lo han copiado exactamente ¿de dónde? De una tesis que se presentó hace 2, 3 años. Y entonces, en este caso, sentido común. ¿Qué año estamos? 2021. Es probable que así como hay publicación del 2016, haya una publicación del 2020. Entonces, estoy obligado de entrar a ENDES y buscar información para el 2020. Fuente primaria. Y entonces, ¿en qué consiste la evidencia objetiva de que el problema existe en la realidad? Es que yo pueda demostrar en el Hospital Lorena, donde voy a estudiar, que la prematuridad es un problema. Entonces, esa información lo puedo tomar de artículos científicos, de tesis previas, de informes estadísticos epidemiológicos, y finalmente buscar esa información, pedir al sistema de informática que me dé esa información, ese dato. Tengo que presentar una solicitud. Ahora se hacen solicitudes virtuales al sistema estadístico. O en algunos casos incluso podría y tendría que hacer estudios pilotos, según sea el caso. Pero tengo que mostrar evidencia objetiva que el problema existe en realidad. ¿Dónde? ¿En qué realidad? No en Cusco. En el Hospital Lorena, porque es ahí donde yo voy a hacer el estudio. ¿Sí? Y ahí tengo que presentar 2 datos. Primero, mostrar que la prematuridad año a año va en aumento. El 2010 la frecuencia fue 5, el 2015 fue 8 y ahora la frecuencia es 12. Estoy mostrando que hay una tendencia a incrementarse del problema. Pero no basta que muestre datos de la prematuridad. También tengo que mostrar datos de uno o dos factores que más inciden en el tema. Usualmente solo se quedan en la prematuridad, pero no, tengo que hablar también de los factores. Y eso en muchos casos requiere estudios previos o hacer estudios pilotos o revisión de historias clínicas o revisión de registros. Así es como vamos a escribir el planteamiento del problema. Muy bien. Preguntas hasta aquí, jóvenes. ¿Qué dice Keops? Ninguna pregunta, doctor. Todo está claro. Muy bien. Mirla Castellanos.
Presente, doctor. Todo claro también. Ya, muy bien. Sherali, Yoska. Todo claro, doctor. Ok. Iván Elmerapaza. Es alumno nuevo, creo, ¿no? Sí, doctor. Está bien. No, le estoy preguntando si es alumno nuevo. No me suena su nombre de las clases Sí, anteriores. doctor, nuevo. Tiene que asistir puntual, señor, porque si no, hay normas que dicen que si usted no asiste puntualmente, puede ser retirado de la asignatura, ¿no? ¿Se refiere a que si asistí a las demás clases? Sí, doctor, sí Claro, asistí a todas las clases. a eso le he preguntado, Debe pues. estar registrada mi asistencia, doctor. Por eso le estoy preguntando. Seguramente está ahí, lo voy a ver, pero no me parece su nombre que lo hayamos. Gary Si refiere Nina. a que asisto por primera vez, doctor, no, sí asisto, doctor. Entonces, Ok, está bien. Gary Nina. Todo claro, doctor. Ok, David Yemir. Todo claro, doctor. Eric Fabricio. Ok. ¿No? Entonces, espero que Doctor, realmente haya Doctor, quedado ¿puedo claro, preguntar? doctor, porque es el momento disculpe. de preguntar. A ver, Gabriela y luego Bremer. Para pedir los datos, ponte que yo quiero hacer mi investigación en el hospital regional. ¿Necesariamente necesito una aprobación, como que una aprobación de la Universidad Andina? ¿O yo No, puedo ir directamente al no. hospital Usted regional? como ciudadana, tú como ciudadana, Gabriela, solicitas al director del hospital. Quiero hacer una investigación sobre este tema y quiero estos datos. Supongamos que quieres preguntar sobre la leishmaniasis. Estoy diciendo cualquier cosa. Entonces dice, quiero datos sobre la leishmaniasis, pero ahí tienes que colocar, como es un sistema informático que es el GIS-MIS, etcétera, hay una codificación, el CIE-10. Entonces tienes que poner la codificación de los datos que quieres. Entonces, con la codificación tienes que decir, quiero esa información sobre leishmaniasis por edad, por sexo, por años, del 2010 al 2020, o sea, todo el detalle de la información. Pero lo pides como persona, como ciudadano. Ok, ¿Ya? doctor, muchas gracias. Ok. Entonces, una cosa es que, por ejemplo, me digas, no me dan. Oye, pero muéstreme porque a veces de repente tardan en darle. ¿Sí? A veces ocurre. O se traspapela el pedido, digamos, traspapela en el sentido de que lo pongo en la plataforma virtual y no lo ven, se pasan. O puede ocurrir cualquier cosa, finalmente. Entonces, digo, oiga, pero ¿por qué no presentó? Es que he pedido y no me han dado. Entonces le digo, a ver, ¿cuándo lo ha presentado? Entonces usted me muestra, lo presenté hace 2 semanas, hace 3 semanas. Se supone que hay un correo o hay un recibo de aceptación de la petición, ¿no? En las plataformas virtuales, ¿no? Un número de ingreso, de petición, de solicitud, todo eso está establecido, ¿no? Muy bien, Bremel. Doctor, disculpe, esta parte no la entendí bien. Si digamos en el ejemplo que puso sobre el tema de investigación de prematuridad, encontramos evidencia tanto internacional y como nacional sobre que hay una elevación de prematuridad, pero en el Hospital Lorena no encontramos dicha evidencia. ¿Qué pasaría con la investigación, doctor? Y gracias No por... se ejecuta, pues. Primero, eso difícilmente, y ese es el síndrome del EASY. Usualmente, si a nivel internacional y nacional hay un incremento, lo más probable que en el Hospital Lorena sí existe también ese incremento. Si excepcionalmente no lo hubiese, tal vez es algo que no debe preocuparnos. Tendría que buscar otro tema. Pero lo normal es que si a nivel internacional y nacional encuentra, debería encontrar. Por ejemplo, si lo que nos dijo su compañero sobre COVID y preeclampsia, ¿correcto? ¿Sí? Primero, o sea, todo lo que se nos dijo y no hay mucha claridad, porque aparentemente las gestantes no son un grupo de riesgo como tal, ¿no?
Pero tal vez el conocimiento es insuficiente y tal vez ya existe ese conocimiento. Entonces, parece ser que algo de eso ya lo ha leído su compañero. Parece que en realidad no es que no sea la gestación un factor, sino que tal vez ha sido poco estudiado. Y pareciera ser que realmente sí es un problema, según nos dice su compañero. Si ese es un problema a nivel mundial en algún país o en otro, no tendría por qué no serlo en el Lorena. Pero hay que corroborarlo, en este caso, con los expertos, con los especialistas. Y luego termino con la evidencia objetiva. En el Hospital Lorena, quiero ver del total de gestantes, cuántos han tenido preeclampsia, y de las que han tenido preeclampsia, cuántos han tenido COVID. Esa es la forma de mostrar evidencia de que el problema existe en realidad. No para Cusco, no para el Perú. Si es para el Cusco o para el Perú, eso es descripción de la realidad problemática. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor. Doctor, una pregunta. Por ejemplo, Marjorie. ¿cuánto vendrían a ser los casos mínimos que se deberían presentar de la enfermedad? Por ejemplo, en enfermedades poco frecuentes digamos, el Hospital Lorena, que se presenten 3 casos, 4 casos, ¿se podría validar o no? Síndrome EASY, ¿no? Hay una serie, ¿no? Médica. ¿Sí? ¿Ha visto usted tal vez en Netflix? Hay una serie de una médico. Tiene un nombre de un libro de Grey's Anatomy. Ya está. ¿Sí? ¿Ha escuchado de eso, Marjorie? Sí, doctor. Ya está. Hay un personaje Easy, ¿cierto? La verdad, solo escuché de la serie, nunca la vi. Ya. Hay un personaje que se llama Easy. Es una médico que es interno y luego es de tez blanca y rubia. Entonces, claro, yo digo Easy, ¿no? Su nombre es Easy, ¿no? Pero siempre lo pongo como ejemplo. El síndrome Easy es que me dice Easy, ya. Muy bien. ¿Qué quieres estudiar, Marjorie? Para, en base a alguna cosa concreta, darte una opinión. Doctor, bueno, mi idea estaba planteada cáncer vasocelular. Ya. Entonces, bueno, mi título es altitud geográfica como factor de riesgo para el desarrollo de cáncer vasocelular. Altitud geográfica. Sí, doctor. Entonces tendrías que hacer ese estudio en varias localidades, en Cusco, en Puno, en Arequipa, en Lima, ¿sí? Lo que quería hacer, doctor, era estratificar, por ejemplo, el cambio de prevalencia, solamente en Cusco, ¿no? Pero a nivel, digamos, de cambio de 100 metros sobre el nivel del mar, o bueno, en este caso, como son mayor a 3.000, o sea, variar, ¿no? O sea, que sea uno 3.000 metros, el otro sea 2.000 metros, para que sea más, para que solo pueda realizarlo en Cusco. Habría que ver si realmente eso tiene futuro, ¿no? Porque tendría que ser variaciones mucho más marcadas. Y nuevamente, la mejor forma de saber si esa idea que tienes es apropiada y tiene futuro es que hayan investigaciones y publicaciones científicas que expresen lo que tú estás diciendo. Sí, doctor. Si logras encontrar eso, sí, busqué. Estás en buen camino. Si no logras encontrar eso, no hay futuro. Sí, y lo otro, no, por eso. Ahora, habría que ver la frecuencia, ¿correcto? Y en función de eso ver qué es lo que realmente, ¿no? Usualmente tenemos una cáncer vasocelular, creo, no es tan infrecuente, ¿no? Sí, no, pero entonces, si no es tan infrecuente, requieres un tamaño muestral, pues, de acuerdo al cálculo de tamaño muestral, ¿no? Algo infrecuente, les voy a decir, por ejemplo, embarazo o ectópico, que llegue a término, ya está. ¿Han visto ustedes alguna vez o han escuchado alguna vez en el regional, en Lorena, embarazo ectópico a tiempo? Que finalice la gestación. No, doctor, no. Entonces, ese es algo inusual. En ese caso, usted podría hacer un estudio de 3, 4, 5 casos, ¿no?
Pero si Marjorie quieres detectar y quieres relacionarlo con el nivel del mar, primero, verificar si diferencias de 100 metros son significativos e importantes, ¿no? No sé si es la altitud ahí, tal vez es la ruptura de la capa de ozono, que tiene mucha mayor predominancia, ¿no? Por eso, y dos, si eso se puede explicar. Y lo otro es, no sé si con, por decir, con 15 casos en Quillabamba, 20 en Calca y 50 aquí, puedes explicar eso, ¿no? Y me estoy acordando al tema que planteó su compañero que decía COVID y esto, y decía que era un estudio longitudinal, ¿no? A veces en los estudios previos también usted se va a dar cuenta si el estudio, o sea, hay muchos estudios, ojo, hay muchos estudios que se han publicado en revistas científicas indizadas, pero que no tienen mayor valor porque no tienen el adecuado tamaño muestral, ¿sí? Y no lo digo yo, sino lo dicen los mismos editores de las revistas. Pero en algunos casos, tú lees un artículo y te das cuenta que los grupos son de miles, para comparar, o de cientos. La pregunta es, ¿algo similar estás viendo tú aquí? ¿Vas a tener eso? Si no, no vas a cumplir con un adecuado tamaño muestral. Y me acordaba que en el caso de su compañero que presentó COVID en pediatría, en niños, decía de un estudio longitudinal. Y usualmente los estudios longitudinales llevan miles de sujetos en investigación. Está ahí la persona, el estudiante que presentó eso. No sé si se refiere a mí, doctor, ¿no? O a lo de preeclampsia o al ¿Usted compañero. presentó el tema de... ¿Usted presentó COVID y en pediatría en niños? No, doctor. ¿Quién presentó la idea? Entonces, usualmente los estudios longitudinales requieren miles de eso, ¿no? Y si quiero hacerlo en cientos, no van a tener resultados. Nuevamente, por eso que es importante revisar. El carcinoma base celular no es tan infrecuente, Marjorie, hasta donde conozco. Puedo estar equivocado. En todo caso, tú me demostrarás si eso es posible y si variar 100 metros es suficiente. Y no creo que, o sea, en condiciones normales creo que no. Creo que mayor importancia ahora tiene el tema de la ruptura de capa de ozono. ¿Ha leído algo sobre eso, Marjorie? Doctor, en realidad encontré un artículo que se desarrolló en Cusco, que también hablaba, ¿no?, de la altitud geográfica para el desarrollo de cáncer vasocelular, pero en este caso era un estudio caso control, en donde tenía, eso sí, tenía un grupo a nivel de altura de Cusco y el otro era en Ica, en bajos niveles del mar. Y los otros estudios que encontré que podrían relacionarse con mi estudio son estudios ecológicos, doctor, y sí son de pacientes, son de grupos bastante grandes, son de ciudades enteras. Entonces creo que también eso no podría yo replicar esa cantidad de población. Por eso es importante leer, ¿no? De todas maneras hay un artículo que hay varios, pero uno de ellos es un profesor, un médico que le gusta mucho la física y que incluso ha hecho estudios a través de sondas satelital de la NASA, ¿no? Donde demuestra cómo los problemas de piel están asociados a que hay una ruptura de la capa de ozono que tendría mucho más valor que solamente el término de la altura, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Es un estudio de un profesor de la Universidad de Arequipa, de la San Agustín. Yo tuve la oportunidad hace unos años atrás de escuchar la exposición y muy, muy interesante, ¿no? Muy bien, jóvenes. Yo creo que estamos sobre la hora. Nos estaríamos viendo el día de mañana en este mismo canal y espero